Bien, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente yo les voy a invitar para que meditemos en esta hora en la palabra de Dios, para que oigamos lo que el Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Y para hacerlo, vamos nosotros a leer la Biblia. Y nuestro pasaje en esta ocasión se encuentra en el libro de los Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 8 y versículos 35 al 37. El libro de los Romanos, o sea, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 8 y versículos 35 al 37. Y la Biblia dice de la siguiente manera: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, 35 al 37. El gran capítulo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia, a los hermanos que se encontraban en Roma. Carta, por demás, como todas las cartas del apóstol Pablo, una carta preponderante, grande, y que tenemos en ella la gran doctrina que Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Y en esta ocasión en que vamos a meditar en su palabra, nos vamos a concentrar exactamente en estos tres versículos: 35, 36 y 37. Allá por los años, cuando yo comenzaba mi vida cristiana, me tocó conocer y escuchar a uno de los coros, pues pienso yo, uno de los coros más famosos del área cristiana, por allá en Galeana, e incluso fue a mi pueblo, en Pablillo. Era el coro de Fran González, un gran coro. Este grupo traían un canto que se relaciona en esta ocasión, que se relaciona con este pasaje, que se llamaba Más que vencedores. Y decía: muchas veces he pensado, ¿por qué vienen tantas pruebas? ¿Por qué existen aflicciones y dolor? Pero en cada hora oscura, Cristo viene y me asegura y me muestra que soy más que vencedor. Creo que en muchos aspectos es el pensamiento de muchos creyentes. ¿Por qué es que pasamos y tenemos que pasar por pruebas y dificultades que con mucha frecuencia nosotros no entendemos? Incluso el salmista dice: ¿por qué es que los demás mortales no pasan como nosotros situaciones difíciles e incluso ni se preocupan y pasan la vida haciendo lo que les plazca y pues en muchos aspectos ganando según sus propios conceptos? Pero cuando entré en la casa de Dios, encontré la respuesta. Y en ese sentido, nosotros podemos también preguntarnos, pero al mismo tiempo encontrar una respuesta en la palabra de Dios. Por eso en esta hora nosotros vamos a reflexionar y a meditar por unos momentos en lo que podríamos llamar más que vencedores, que encontramos realmente en este pasaje. Somos más que vencedores. Más
que vencedores. Fíjense bien, no nada más vencemos, no, somos más que vencedores. Pablo, también escribiendo a las iglesias, dice: y nosotros tuvimos sentencia de muerte para que confiásemos en Dios y no en nosotros mismos, no en nuestras propias fuerzas. Una de las cosas que nosotros no hemos aprendido es a depositar nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Nosotros somos llamados como creyentes a confiar, a echarnos en los brazos del Señor, que echemos sobre el Señor nuestras cargas y Él hará. Con frecuencia nosotros nos encontramos abrumados, pero es el hecho de que nosotros no hemos aprendido a confiar en el Señor. Por eso en esta hora, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, pero es palabra de Dios, y Dios nos dice, fíjense bien, es Dios el que nos dice que nosotros somos más que vencedores, en toda circunstancia y en toda situación. Ahora bien, pero si nosotros lo analizamos paso por paso, nos daremos cuenta en qué sentido nosotros somos más que vencedores. Y es precisamente en este pasaje que encontramos descrito aquella situación o descrita aquella situación en la cual nosotros, como creyentes, como personas que seguimos al Señor, somos en realidad victoriosos y somos más que vencedores. Ahora bien, ¿sobre qué? El pasaje mismo nos lo enseña. Primero, somos más que vencedores de lo que suele apartarnos de Cristo. De eso somos más que vencedores. De aquellas cosas, es decir, de aquello que con mucha frecuencia aparta a muchas personas del conocimiento de Dios. Es decir, lo aparta de Jesucristo. Y ponemos como excusa. Y ponen como excusa exactamente las situaciones que el apóstol Pablo nos está escribiendo en esta ocasión, en esta parte de las Sagradas Escrituras. Es lo que nos dice en el versículo 35. Dice el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Analicemos nosotros, parte por parte, y examinemos nosotros esta situación que el apóstol Pablo nos está describiendo. Fijémonos bien y notemos cómo el apóstol Pablo personifica a las circunstancias que él está mencionando en esta porción bíblica. Los personifica porque dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y es que estas situaciones que nosotros tenemos descritas en este pasaje, en realidad vienen a atacarnos de una manera personal. Y en muchos aspectos es como un ejército que se abalanza contra nosotros con el propósito de destruirnos. Y vemos nosotros como todas estas cosas se confabulan. Llega un momento en que somos atacados de una manera tan completa como nos lo menciona aquí, que se acumulan una cosa tras otra. Viene la tribulación, pero junto con la tribulación viene la angustia. Y no solamente viene la angustia, sino nos sentimos perseguidos. Ahora bien, si a eso le añadimos en que en esas situaciones en las cuales nos encontramos tenemos hambre y estamos desnudos, entonces todo se acabó. Todo se acabó. ¿Por qué?
Porque nos sentimos y tenemos una situación tan grande y la pena y el agravio que esto nos trae es tan fuerte que nosotros sentimos las situaciones más desesperantes que nos puedan ocurrir. Es decir, nos llenamos de pesadumbre, de tristeza, de dolor. Y todas estas circunstancias nos atacan. Y nos sentimos agraviados, atacados, aplastados, prácticamente encadenados por toda esta serie de situaciones que vienen a nuestra vida. Y entonces nosotros nos sucede incluso como Jeremías dice, ya no, dijo Jeremías, no más. ¿Por qué? Dice, mi corazón está dolorido, mi alma me duele dentro de mí y ya no puedo soportar más. Porque estas cosas vienen para lastimarnos. Son situaciones dañinas que nos atacan. Pero dice el apóstol Pablo, bueno, ¿eso te va a separar del amor de Cristo? ¿Eso te va a separar? Por eso hace la pregunta, ¿quién? Fíjense bien, no dice qué, sino ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Eso nos va a separar? ¿Angustia? ¿Eso nos va a separar? No, dice el apóstol Pablo. No. ¿Por qué? El amor de Cristo es superior a todas estas cosas. Nos encontramos en peligro, incluso en espada. Nos encontramos en esas situaciones. Bien. Dice el apóstol Pablo. Una pregunta directa. Directa al corazón de cada uno de nosotros. ¿Esto te va a separar del amor de Cristo? Bien. Pues para muchos ha sido piedra de tropiezo estas circunstancias. Y es que se han olvidado de que Cristo toma en cuenta estas situaciones. Por eso dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Yo lo he vencido ya. Entonces, por eso dice aquí, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Esto no puede ser. Porque en ese sentido, nosotros comprendemos de que las catástrofes, los percances pueden causar aflicción, definitivamente. Pero dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Confía en mí y espera en mí. Aunque las circunstancias te sientas que te aplastan, que te aprisionan y que te encadenan, todas estas situaciones son cosas que vienen contra nosotros para probar nuestro amor por Cristo. Porque dice, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Sí, están incluso personificadas para entender nosotros que es como un ejército que viene contra nosotros. E incluso el mismo salmista nos dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esta es la guerra. Este es el ejército que el apóstol Pablo nos menciona. Y nosotros debemos de estar ojo a visor. Debemos de entender y de comprender que el amor de Cristo está por encima de todo esto. No vale nada comparado con el amor de Cristo. El amor de Cristo es tan especial y tan único que incluso un himnólogo nos dice, bueno, si todo eso yo sufrí por ti, ¿qué sufres tú por mí? A ver, ¿qué? Mi cielo de esplendor dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? He ahí la cuestión. Cuando nosotros nos ponemos a catalogar las circunstancias que se nos vienen encima, que es precisamente esto, nosotros con frecuencia no catalogamos el amor de Dios bien. Lo cataloguemos a la luz del amor de Dios. El amor de Cristo es superior a todas estas cosas. Aunque tengamos hambre,
Aunque no tengamos que comer, aunque estemos desnudos, no importa. Aunque no tengamos en dónde posar nuestra cabeza, Cristo mismo lo dijo. Él no tenía nada, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Siendo que el que tenía, no tenía necesidad de venir. Pero Él lo hizo por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros. Por eso el amor de Cristo lo pone en encabezado, en el versículo, el apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Y entonces lo menciona. ¿Esto te va a separar? No, hombre, no es nada comparado con el amor de Cristo. Pero no solamente eso. En segundo lugar, somos más que vencedores del aguijón que el mundo teme. Ese aguijón. Versículo 36 dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Eso somos nosotros. Tenemos que estar conscientes de que nosotros estamos marcados para la muerte, dice el apóstol Pablo, llevando por todas partes la muerte del Señor Jesús. Y eso es cierto. Nosotros estamos marcados por la cruz. Para muchos para el mundo es escándalo, pero para nosotros no. Porque nosotros nos identificamos con Cristo. Por eso es que dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y esto es cierto. ¿Por qué? Porque Satanás dirige sus dardos de fuego contra nosotros. Fíjense bien, el apóstol Pablo hablándonos en otra carta, que es la carta de los Efesios, nos dice, estén preparados, porque los dardos de fuego del maligno van contra ustedes. Y es que, mis amigos y mis hermanos, Satanás es muy cobarde, realmente es muy cobarde, pero al mismo tiempo es astuto. Él lanza sus dardos y nosotros somos el blanco perfecto para él. ¿Saben ustedes que Satanás nos enfrenta cara a cara con nosotros los creyentes, los cristianos? No, él lanza sus flechazos. Ahora bien, es interesante observar esto. Las flechas se preparan, el arco se prepara en lo oculto, en lo oscuro. Nosotros estamos a la intemperie, caminamos como si nada, confiamos en el Señor, pero hay alguien que está oculto y listo para lanzar sus dardos de fuego. Y los lanza contra aquella persona que está expuesta y que confía en Dios. ¿Por qué? Porque Satanás está enojado contra nosotros porque hemos dejado su reino y nos hemos adherido al reino de Dios, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso prepara sus flechazos para lanzarlo contra nosotros. Pero desde la perspectiva de Cristo, son cosas. Y en ese sentido, nosotros debemos de entender que estamos siempre expuestos, somos como ovejas de matadero. Fíjense bien, somos contados como ovejas de matadero. Es decir, a nosotros, de una manera especial, Satanás nos ataca, porque somos frutos del Señor. Ahora bien, y esto es una realidad. Como saben, mi pueblo, allá en Pablillo, que es mi pueblo, he contado acerca de ello, ¿verdad? En mi pueblo hay muchas huertas, sobre todo de manzanas, hay de duraznos, hay de chabacanos, pero sobre todo de manzanas. Y una de las cosas que nosotros observábamos incluso al andar por ahí entre las huertas, ¿verdad? Una de las cosas que yo observaba era que
el fruto más maduro era el que atacaban las aves, los pájaros. Cuando ya comienzan a madurar, y había fruto maduro y llamaban la atención, y sobre ellas se iban los pájaros y comenzaban a picotearla. Y a veces nosotros nos íbamos con la finta, porque veíamos un fruto y estaba bien maduro y nos íbamos sobre él, y entonces al cortarlo estaba hueco. ¿Por qué? Porque las aves lo habían atacado. Nosotros somos como un fruto maduro y eso es una realidad. Satanás nos ataca. Y mientras más nos picotea, sentimos que nos picotea con todas estas circunstancias y con todas estas situaciones. Y nos desesperamos. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Porque eres muy especial delante de Dios. Porque eres el fruto de Dios. Por eso. Vean ustedes. Por eso decía el poeta, incluso el poeta mismo lo entendía. Y él mismo nos dice, la flor en que se posan los insectos es rica de matiz y de perfume. Y esto es una realidad, nosotros tenemos que entenderlo. Por eso somos más que vencedores, porque entendemos y comprendemos. Deja que me ataquen los insectos. Quiero atraer la envidia aunque me abrume. La flor en que se posan los insectos es rica de matiz y de perfume. Nosotros somos ricos delante de Dios y para con Dios. Y por eso Satanás más nos odia y nos ataca. Pero si estamos nosotros conscientes, hemos de comprender y de entender las palabras del apóstol Pablo. Por causa de ti somos muertos. Somos contados como ovejas de matadero. Pero somos más que vencedores. Precisamente porque comprendemos y entendemos que Jesucristo ya nos lo dijo. Y en Él tenemos todo el poder. Por eso la palabra de Dios nos enseña, Cristo nos enseñó a través del apóstol Pablo en el libro de los Efesios, en el libro de los Gálatas. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Todo. Hemos de creerlo y hemos de entenderlo. Por eso somos más que vencedores. Y por último, el medio por el cual nosotros triunfamos. ¿Cuál es ese medio? La Biblia está clara. El medio por el cual nosotros triunfamos. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Observan ustedes esto, el versículo 37 es claro, es magnífico, es una cosa realmente de llamar la atención. Vean el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora vean el versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Porque cuando nosotros comprendemos que Cristo está con nosotros, se vuelven cosas. Antes en todas estas cosas, ya no es quién. No, en todas estas cosas. Cuando tomamos conciencia de aquel de quien nosotros dependemos, todo esto se vuelve cosas sin importancia. Son cosas para madurar nuestra vida cristiana, para que nosotros aprendamos a confiar en Jesucristo. Desde la perspectiva de Cristo, son cosas. Son simples cosas que hay que hacer a un lado. Cristo triunfó sobre sus enemigos y resucitó al tercer día, victorioso y triunfante, y está a la diestra de Dios. Nosotros, mis hermanos, estamos sentados juntamente con Cristo. Por eso, nosotros decimos en el nombre de nuestro Dios, y debemos de creerlo con todo el corazón, somos más que vencedores. ¿Qué es? Dice el apóstol Juan. Aquello que vence al mundo, nuestra fe. Es lo que vence al mundo. El mundo nos trae toda clase de aflicciones, de tribulaciones, de angustias y de dolor. Pero nuestra fe en Cristo Jesús, Cristo nos hace más que vencedores. Por eso, mis amigos y mis hermanos, el mensaje que nosotros debemos de entender es este. Por encima de cualquier circunstancia está Cristo. Cristo está por encima de las circunstancias. Y nosotros estamos juntamente con Él.
Por eso, en Cristo Jesús, somos más que vencedores. A Él sea la gloria, la honra y la gloria, por los siglos de los siglos, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga.